Hola a todos los alumnos de cuarto grado. El día de hoy aprenderemos a diferenciar triángulos. Pero antes definiremos qué es un triángulo. El triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 ángulos. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados: equilátero, isósceles y escaleno. Hablaremos de cada uno de ellos a continuación. Los triángulos equiláteros se caracterizan por tener sus 3 lados iguales o del mismo tamaño, como se muestra el triángulo de la pantalla. En cambio, los triángulos isósceles se caracterizan por tener solamente 2 lados iguales y uno diferente. Fíjate cómo es que ese triángulo tiene 2 lados iguales que son más largos y tiene solamente uno que es más pequeño. Y los triángulos escalenos se caracterizan por tener todos sus lados de diferente tamaño. Como el triángulo que se muestra, tiene un lado pequeño, otro lado mediano y otro lado grande. Ahora, ya mencionamos que se pueden clasificar por sus lados, pero también se pueden clasificar los triángulos según sus ángulos. Pueden ser triángulos rectángulos, triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Hablaremos de ellos a continuación. ¿Pero qué es un ángulo? Un ángulo es la medida que se hace entre la unión de dos lados. A la unión de esos lados se le llama vértice. En la pantalla puedes ver un ejemplo de un ángulo. Fíjate cómo la unión de dos lados hacen un vértice. Y del vértice nace un ángulo. Para saber la medida de un ángulo se utiliza un transportador y se debe de colocar como se muestra en la imagen. Volviendo a la clasificación de triángulos según sus ángulos, primeramente les mostraré a los triángulos rectángulos. Se denominan triángulos rectángulos a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En la pantalla se muestra el ejemplo de un ángulo recto. Los ángulos rectos se muestran como Ls. Fíjate en los triángulos que se muestran más a la derecha, que ambos tienen un ángulo recto. También existen los triángulos acutángulos. Estos triángulos acutángulos tienen 3 ángulos internos agudos, es decir, que la medida de cada uno de sus ángulos es menor a 90 grados. En la pantalla se muestran algunos ejemplos de ángulos agudos. Recuerda que un ángulo agudo son todos aquellos que miden menos de 90 grados. Y en la parte de la derecha se muestra un triángulo acutángulo. Observa cómo es que cada uno de los ángulos que tiene son menores a 90 grados. Y por último, existen los triángulos obtusángulos. Los triángulos obtusángulos tienen un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. En la pantalla se muestra una imagen con diferentes ángulos obtusos. Recuerda, los ángulos obtusos
miden más de 90 grados, o sea que son un poco más abiertos. Y en la parte de la derecha te muestro un triángulo obtusángulo. Observa cómo es que este triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Ahora hagamos un repaso de lo que aprendimos en este video. Los triángulos se clasifican según sus lados. Estos pueden ser los triángulos equiláteros con sus 3 lados iguales, los triángulos isósceles con 2 lados iguales y los triángulos escalenos con sus 3 lados diferentes o desiguales. Y también los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos. Un triángulo rectángulo sería aquel que tiene un ángulo recto o de 90 grados. Un triángulo acutángulo serían los que tienen 3 ángulos agudos o menores de 90 grados. Y por último, los triángulos obtusángulos que contienen un ángulo obtuso o mayor a 90 grados.